Nosotros tenemos una consulta, profe, para empezar. A ver. Sí. No sé, ya le digo. Acá está. Toma, acá está. La bolilla dice extracción de muestras simples, compuestas, bueno. Y al final dice interpretación de datos analíticos de muestras y de perfiles de suelo. Ujú. ¿Con qué fundamentamos eso? Bueno, eso lo vemos fundamentalmente en la práctica. ¿Sí? En la práctica analizamos, por ejemplo, en la práctica de físico-química analizamos diferentes valores, por ejemplo, no sé, de conductividad eléctrica, analizamos valores de distribución de los cationes, analizamos valores de pH. ¿Qué vendría a ser como la parte del laboratorio que habíamos visto? O... Bueno, es que esa en realidad es la parte del laboratorio, es más bien cómo se determinan ciertos valores o ciertas variables. Pero lo otro ya tiene que ver más con el resultado en mano. ¿M? Con el resultado en mano del laboratorio. Nosotros, todos los ejercicios que le damos, por ejemplo, en físico-química, son a partir de valores reales de datos de laboratorio. Entonces tiene que ver con eso. Por ejemplo, si nosotros, eso estábamos justamente viendo en la clase de ayer y está también en el video de la práctica de físico-química. Analizamos valores y con eso, por ejemplo, caracterizamos el suelo. Entonces analizamos los valores de PSI, analizamos los valores de conductividad eléctrica, analizamos los valores de pH, los valores de insaturación y con eso decimos, bueno, este suelo es normal, o este suelo es salino, o este suelo es salino sódico. Eso es más que nada, ¿qué me dicen los valores que obtengo en el laboratorio y para qué me sirven? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo decir acerca de esos valores? Claro. Juega un poquito en entonces con eso. En el caso, por ejemplo, del muestreo, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, hacemos este muestreo, este tipo de muestreo es para hacer estas determinaciones, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, voy a sacar una muestra simple, no perturbada, para determinar densidad aparente. Entonces, con el valor ya en mano de la densidad aparente, decir, a ver, este valor me dice que este suelo, que es de textura, no sé, arcillosa, como tiene más de 1,3 de densidad aparente, puedo decir que está compactado. Entonces, ese sería una interpretación, digamos. Una interpretación de ese valor, por ejemplo. Entonces, eso, saber, digamos, qué me dicen los valores de los análisis de laboratorio, sea de la variable que sea una determinación de física, una determinación de una propiedad química. Claro, ahora eso, sí. Eso fundamentalmente. ¿Qué me dicen los valores? Saber, por ejemplo, que más de 4 decisiemens por metro es un suelo salino, saber que más del 15% son intercambiables es un suelo sódico, saber cómo es la distribución para un suelo normal, saber que más del 20% de insaturación me dice que es un suelo ácido. Ese tipo de cuestiones no les van a decir, digamos, capaz que les hacen alguna pregunta acerca de eso, por eso les digo que más o menos eso es lo que tienen que tener en la cabeza cuando analicen ese punto de la bolilla. Perfecto. Siempre tengan en mente los valores críticos o los valores por arriba del cual esto, por debajo del cual, o sea, los valores, los parámetros que tienen que tener en cuenta para decir una cosa o la otra, eso siempre es importante en la interpretación. Como los análisis que uno se hace, por ejemplo, de sangre. Hace los análisis, vos tenés los valores y a la par tenés los valores normales. Claro. Entonces, eso hace a la interpretación. Bueno, le hago otra consulta. Sí. ¿No? ¿Puede ser? Sí. 12C dice: los procesos de óxido y reducción del suelo influencian la morfología del perfil en los vegetales superiores y en la vida biológica del suelo. Medición del potencial redox, valores críticos.
nosotros encaramos ese tema, bueno, hablando que en condiciones, por ejemplo, de anegamiento, el hierro se reduce, cómo se transmite, cómo se ve eso en el perfil, o sea, moteado o verdes por las sales que forman. Está bien encarar ese tema por ahí, ¿no? Por supuesto, sí, 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 Vegetales claro que sí. superiores. La vida biológica, nosotros, no sé, lo único que decimos que en suelos anegados, como hay poca presencia de oxígeno, la vida biológica es pobre. Después dice, bueno, vegetales superiores, ¿qué decimos ahí? Y bueno, vegetales superiores hay que ver la tolerancia que tienen a la presencia de napas freáticas o al anegamiento o a la falta de oxígeno. Hay algunos vegetales que pueden crecer en esas condiciones y otros que no. Entonces, por ese Bien. lado también. Medición del potencial Incluso redox, valores críticos. hay plantas indicadoras de napa freática que son justamente las que pueden crecer ahí. Entonces vos ya las ves a esas plantas y sabes que en ese sector hay napa freática. Bien. Medición del potencial redox y valores críticos. ¿Eso está ahí en la guía? No. Medición del potencial redox, no. Y valores No, críticos, bueno, viene junto con eso. Eso es un anexo que había en la materia, pero nunca nos dieron. Sí, Dijeron eso que no lo lo vemos en profundidad porque tiene que ver más bien con otros contenidos de otras materias. Eso lo van a ver, creo, si no me equivoco, en microbiología o en algunas de esas materias con más profundidad. Si no está en la guía, no. En ese tema se puede hablar de ferruginación, ferratilización. Exacto. Más bien lo que tiene que ver con el proceso en sí, más que con los valores y las determinaciones. Solamente tengan en cuenta qué pasa o qué procesos se dan, las transformaciones químicas que se dan en esos casos, en esas condiciones. Sería pseudo-glade. Claro, claro. Pero eso nunca he visto que les hayan preguntado determinación del potencial redox ni eso. Ah, bueno. Buenísimo. No sé si quiere otro ir haciendo alguna consulta. Ingeniera, una consulta. Sí. En 9D te dice, bueno, poder regular el suelo, conceptos, factores que lo determinan, capacidad de intercambio catiónico, carbonato de calcio. ¿Nos podrías decir cómo influencia el carbonato de calcio? En el pH, me decís. Sí. Bueno, el carbonato de calcio, ustedes saben que es una sal de mediana a baja solubilidad, ¿sí? Y cuando están presentes en el extracto de saturación, lo que tienen esas sales de mediana a baja solubilidad es que en pH de neutros alcalinos no se solubiliza, o sea, tiene una muy baja solubilidad y por lo tanto cuando se disocia el carbonato cuando se disocia el carbonato de calcio forma por un lado una base fuerte que es hidróxido de calcio y por otro lado un ácido débil que es el ácido carbónico. Sin embargo, como es tan bajo su producto de solubilidad, tiene un límite. Entonces, se solubiliza muy poca cantidad y queda ahí precipitado en general en pH entre neutros y alcalinos. Entonces, el pH no sube más allá de 8,3, 8,5 cuando ese es, digamos, la sal que predomina en el extracto de saturación. Diferente es cuando predomina el sodio en vez del calcio y la sal que se forma es carbonato de sodio. Ahí lo que pasa es que esa sal es muy soluble, entonces sí se solubiliza casi la totalidad y como da una base fuerte y un ácido débil hace que el pH suba mucho y tengamos pH de 10, de 11, hasta mucho más elevado y tiene que ver con que es diferente el producto de solubilidad. Entonces el carbonato de calcio lo que hace tiene como ese poder buffer, digamos, de alguna manera, de no hacer que el pH suba demasiado.
Sí, el carbonato de calcio se solubiliza cuando el pH es ácido. Ahí sí. ¿Han visto ustedes que para ver si hay carbonato de calcio, qué le echamos al perfil? Le echamos ácido clorhídrico, ¿verdad? Sí. Entonces, eso tiene que ver con que se solubiliza en pH ácido. Entonces actúa como un buffer, decimos más o menos. Claro, actúa como un buffer, que no deja que el pH se eleve demasiado en presencia de esa sal. Así es. Bien, ¿usted nombró el sodio en algún momento, puede ser? Sí. ¿Cómo era esa parte? El carbonato de sodio, o sea, si tenemos un suelo donde hay mucha concentración de sodio, tanto en el extracto como en la micela, y el anión que acompaña es el bicarbonato o carbonato, lo que se forma es carbonato de sodio, que al disociarse, como tiene un alto producto de solubilidad, hace que el pH suba mucho porque forma por un lado una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, y por otro lado un ácido débil, que es el ácido carbónico. Entonces eso hace que el pH aumente a esos niveles. Perfecto. En general, cuando encontramos suelos sódicos, están acompañados de pH bien elevados, mayores a 8,2 y 8,5. Eso pasa en general, cuando el anión que acompaña es carbonato o bicarbonato. En cambio, cuando tenemos cloruros y sulfato de sodio o de potasio, esas son sales solubles, pero son neutras. Entonces, cuando estamos en presencia de esa sal, en general suelo salino, que se mide en el extracto de saturación la conductividad eléctrica, tenemos más de 4 decisiemens por metro, estamos en presencia de ese tipo de sales. Y en general los pH en los que rondan esos suelos son cercanos a la neutralidad. Perfecto, gracias. Entonces, si hablamos de pH en suelo salino, seguramente estamos cercanos a la neutralidad. Si hablamos de pH en suelo sódico, en general vamos a encontrar pH bastante más elevados. O sea que, bueno, entonces, en conclusión, el carbonato de calcio, el pH es hasta 8,5 por su solubilidad, por su mediana baja solubilidad. Exactamente. Profe. Sí. Ahí va otra. Bueno. Este directamente como que no, nada. Valor diagnóstico de la reacción química del suelo. Influencia sobre la disponibilidad de nutrientes y otras condiciones del suelo. Importancia agronómica. Bien, bueno, el pH es como una determinación clásica que hay que hacer en todos los suelos cuando uno va a analizar, cuando uno no sabe nada del suelo. Entonces el pH es como un análisis de rutina, digamos así. ¿Por qué? Porque es un buen indicador de qué es lo que está pasando en el suelo y justamente qué le va a pasar a las plantas si nosotros las tenemos en esos pH. Entonces es un indicador importante de qué va a pasar. Fundamentalmente en la disponibilidad de nutrientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pH lo que hace es regular la actividad de los microorganismos, básicamente. Entonces, todos los nutrientes cuya disponibilidad depende de la actividad microbiana va a ser una limitante del valor de pH. Entonces, si nosotros demos un ejemplo, el nitrógeno. Sí. El nitrógeno es un elemento que está disponible
sí están los microorganismos justamente que mineralizan el nitrógeno orgánico que está en la materia orgánica. ¿Sí? Eso lo sabemos. Si esos microorganismos no están en las condiciones adecuadas para que puedan realizar ese proceso, no vamos a tener nitrógeno disponible para las plantas. Entonces, los pH en los que las bacterias que actúan en la mineralización del nitrógeno están en su óptimo de funcionamiento es pH cercanos a la neutralidad. Entonces, cualquier alejamiento de los valores, de esos valores de pH hacia los extremos, hacia los dos extremos, vamos a tener una limitación de nitrógeno disponible porque los microorganismos no pueden mineralizar en esa condición. Bien. Ese es un ejemplo. Lo mismo pasa con fósforo. En carga variable. ¿Cómo? En carga variable, el fósforo y las cargas variables. Bueno, exactamente. Eso en cuanto al fósforo mineral, pero también hay fósforo orgánico, entonces tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Claro. Los microorganismos que actúan también en la mineralización del fósforo orgánico y lo que pasa con el fósforo mineral cuando tenemos también extremos en los valores de pH. A pH es muy elevado, el fósforo, ustedes saben que precipita como fosfato de calcio, y en pH muy bajos, también ustedes saben que los coloides, como vos decís, de carga variable, están presentes en general en ese tipo de suelo, lo que hacen es retener de manera no intercambiable el fosfato y por lo tanto tampoco está disponible para las plantas. Entonces el rango de pH donde vas a seguramente encontrar disponibles los fosfatos para las plantas son también un rango muy cortito que está cercano a la neutralidad. Bien, y estructura... Entonces eso en general aplicado a todos los nutrientes del suelo como indicador de qué es lo que está pasando en el suelo. Claro. Y a nivel estructura también se puede hablar de algo de eso en función del pH. A ver, ¿cómo qué? Y no sé, pH muy alto, podría decir que son suelos sódicos, entonces tendré una mala estructura. Bueno, entrar por ahí también? Claro. Podés entrar por ahí también, sí. Porque sí podés asegurar que si el pH es muy elevado, pues seguro hay sodio y seguramente ese sodio está produciendo un efecto en las propiedades físicas del suelo negativo. Claro. Sí, también. Bueno. Gracias. De nada. Profe, ya que estábamos hablando del fósforo, si no me equivoco, en el apunte de fósforo hablaba de intensidad y capacidad. ¿Me puede explicar bien eso? Y tengo otra duda. Sí. Intensidad y capacidad, o sea, ¿eso se mide solo en fósforo o puede ser para los otros? Para todo. Para todo. Para todo. Intensidad es lo que está disponible. Sí. ¿Sí? Lo que está en la solución del suelo, disponible inmediatamente para las plantas. Y capacidad es lo que está, pero no está, digamos, lo que está o va a estar potencialmente disponible si pasa algo, pero está ahí. No es que sea lavado o no existe, sino que está de alguna manera, como el caso del fosfato, es un ejemplo, pero pasa con todos los demás. Si el fosfato está, pero está retenido, de alguna manera vos podés hacer alguna práctica para que ese fosfato quede disponible. Ya, como reservorio, digamos. Exacto. Claro. Sabés que el fosfato está ahí, de alguna manera lo tenés que liberar. No es lo mismo que si no estuviera. Ahí ya es otra cosa. Entonces sí lo había entendido bien. Me alegro. Y Floppy, te hago una consulta. Sí. No me quedó claro a mí si nosotros podemos hacer un análisis de RAS en el suelo. ¿En el suelo, vos decís en campo o en una muestra? En una muestra, en laboratorio. Porque del agua sí se hace, ahí sí. Sí. Y del suelo también. Del suelo también, lo que tenés que hacer es obtener el extracto de saturación.
¿sí? Perfecto. A la determinación la haces en el extracto de saturación. Eso les quería contar, porque si no lo han visto, que hay un videito nuevo en la página donde se muestra cómo se obtiene ese extracto de saturación y cómo se mide, por ejemplo, la conductividad eléctrica. Entonces, en ese mismo extracto donde medís la conductividad eléctrica, podés medir el RAS. Sí. Ah, bien, o sea, no hay que agregarle algún reactivo para que libere los... No, bueno, o sea, es que para girar el intercambio. en realidad no es que lo medís como si fuera un conductímetro con un aparato especial, sino que tenés que obtener los cationes en solución. Bien. O sea, del laboratorio lo que hace es, por un lado, obtener los cationes intercambiables y por otro lado podés obtener del extracto los cationes en solución. Esos cationes en solución ya no se miden en centimol carga por kilo, sino que se miden en centimol carga por litro. Entonces, esos valores de cationes en solución son los que tenés que usar para hacer el cálculo del RAS. Perfecto. Cuando yo hago un análisis, ¿necesito conocer los dos, el del suelo y el del agua, o solamente con conocer uno? Depende, porque vos podés hacer, a ver qué admito. Vos podés hacer, si vos has hecho pH, por ejemplo, ¿sí? Y como decíamos recién, si el pH te mide 10, algo, vos ya ahí podés decir, acá está pasando algo con el sodio. Entonces ahí podés hacer el sodio intercambiable, o sea, el sodio que seguramente te va a dar más del 15, y ahí también podés hacer RAS. Pero si vos no tenés nada que te indique, o cuando has ido a muestrear no has visto manchones de salitre negro, o sabés que en la zona claramente no tiene problema de sodicidad, no hace falta que hagas esa determinación. Entonces eso también es importante cuando nosotros indicamos al laboratorio qué variables queremos determinar. Hay algunas que no tiene sentido determinarlas, pues, igual que la conductividad eléctrica, porque por ahí estamos en una zona donde sabemos que no hay elevada concentración de sal, que el material no es rico en sales solubles, que no ves manchones salinos, que es una zona donde llueve bastante, entonces sabes que las sales solubles se han removido. Entonces ahí no tiene sentido hacer conductividad eléctrica, por ejemplo. O cosas así. O sea, cuando vos haces las determinaciones, como que vas a buscar lo que necesitas. Entonces no hace falta hacerlas todas. Como te digo, hay unas que son de rutina, que es el pH, seguramente, y después capaz que a partir de los valores de pH vos decías, bueno, entonces voy a hacer esto, entonces voy a hacer esto, voy a ver qué pasa acá, qué pasa allá. Bien. O sea, el pH seguro siempre. pH seguro porque ese es un buen indicador de qué puede estar pasando. Y de ahí, si tenés neutralidad y te imaginas que puede estar habiendo algún otro problema, entonces ahí empezás a pedir otro tipo de análisis. ¿Determinaciones de calcio y magnesio, por ejemplo, serían de rutina o no? ¿O y solo bueno, podría pedir en base al resultado? Si te interesa hacer la SIC, cuando pedís SIC, podés pedir directamente, porque es en la misma determinación, hace SIC y cationes intercambiables. Eso es como que es todo, eso vendría a ser como un combo. Bien. ¿El RAS son valores enteros o porcentual? Son adimensionales. Bien, gracias. El valor de 13 te da el límite también entre lo que es un suelo sódico de un suelo que no es sódico. Perfecto, gracias. Ingeniera. Sí. Un suelo salino en la doble capa eléctrica, ¿en qué parte estaría? ¿Cómo? Perdón. Un suelo salino, o sea, ¿en qué parte de la doble capa estaría? Si es que en la solución micelar, intermicelar, las sales, digamos.
Bueno, igual hablemos de doble capa. La solución intermicelar no forma parte de la doble capa, ¿no? Ojo con ese concepto. La micela. No, yo te digo para que lo tengas en cuenta conceptualmente y no te mandes la macana en el examen. Gracias. Te digo, la doble capa está formada por la superficie cargada y la nube de contraiones que están compensando esas cargas, lo que quiere decir que es la solución micelar. Esa es la doble capa. De ahí para afuera, la solución intermicelar no forma parte de la doble capa. Cuando vos medís la conductividad eléctrica, vos la medís en la solución del suelo, o sea, en la solución intermicelar. Son cationes, son los cationes y aniones que están en la solución del suelo. Bien. Gracias. Eso les decía recién, que vos para medir la conductividad eléctrica tenés que obtener el extracto de saturación. O sea, lo que estás haciendo es como si estuvieras extrayendo la solución del suelo. Por eso les digo que ahí en la página hemos subido el videito de cómo se obtiene ese extracto, que es como si vos estuvieras extrayéndole la solución y ahí medimos todo lo que tenemos que medir que tiene que ver con lo extra micelar, digamos, con lo que no es intercambiable, sino con lo que está en solución. Entonces ahí vos medís la conductividad eléctrica. Gracias. Ahí el sodio se intercambia con el hidrógeno y se disminuye la capa. ¿Cuándo? Cuando hay un agregado de sodio a la solución intermicelar. No entiendo bien no entiendo bien la pregunta, porque estábamos hablando de conductividad eléctrica y no de sodio, por eso te digo. Disculpa, en el agregado de electrolito. Supongamos que agregamos sodio. No agregamos sodio. A ver, cuando agregamos electrolito no agregamos sodio. Cloruro agregamos de sodio. Alguna sal, ¿sí? Claro. Entonces hay que pensar cuál, ¿no? No solamente, como les decía recién, no solamente interesa el catión, sino cuál es el anión que acompaña. Porque no es lo mismo que acompañe cloruros y sulfato a que acompañen carbonatos o bicarbonatos. Bien. Si agregamos cloruro de sodio, bien. Ahora sí. Disminuye la doble capa, ¿verdad? Porque hay un intercambio con los protones que están adheridos a la micela. En realidad lo que pasa ahí no es un intercambio exactamente. Lo que pasa ahí es que cuando vos agregas electrolito, ¿sí? La solución se concentra, ¿verdad? Se aumenta la concentración de la solución intermicelar. Lo que pasa ahí es que vos tenés una lucha entre los cationes que están alejándose de la micela y los que están acercándose a la micela. ¿Qué pasa cuando vos concentrás? Como son soluciones de equilibrio, o sea, entre la micelar y la intermicelar están permanentemente buscando el equilibrio, ¿verdad? Entonces, cuando se concentra esta, lo que hacen los iones es unirse con más fuerza a la solución micelar, ¿entendés? Como que gana la fuerza de atracción le gana a la fuerza de difusión. Claro. Ahí son otras cosas las que están en juego, no el intercambio, sino las fuerzas, ¿sí? Que tienen que ver con la cuestión de la concentración, las diferencias de concentración. Entonces el gradiente de concentración acá es mayor y por lo tanto son retenidos, o sea, la fuerza de atracción es mayor, porque hay más concentración acá, entonces eso trata de equilibrar y lo que pasa ahí es que la doble capa se comprime. A diferencia de cuando se diluye la solución intermicelar, que hacen los iones, van a tratar de equilibrar esa falta de concentración y por lo tanto se alejan y gana la difusión y por lo tanto la doble capa se expande. Siempre buscando un equilibrio, digamos. Exacto, ese es el juego que sucede ahí con el efecto de la concentración, más que el intercambio. Es una cuestión de fuerzas. Perfecto, gracias.
Hola, profe. Buenos Sí. días, ¿cómo le va? Bien. Quería consultarle cómo estudiar la clasificación de epipedones y endopedones. Yo me acuerdo hace muchísimo que cuando estudié una clase, usted partía del mólico. Ujú. Y de ahí, bueno, no sabía cómo encararlo para poder diferenciarlo. Yo me acuerdo que es un cuadrito bien lindo y ahí es como que yo lo pude entender un poco más, pero para poder relacionarlo con los otros epipedones y endopedones, digamos, Ujú. cómo lo encararía, digamos. Esa era la consulta mía, digamos, en Bien. particular. Bueno, sí, eso por ahí es más fácil de estudiarlo, de encararlo cuando vos arrancás y comparas, por ejemplo, los epipedones con tomando como base el horizonte mólico. ¿Por qué? Porque de ahí se desprenden, no todos, pero sí los más importantes, o por lo menos los que nosotros conocemos, con algunas variables. Si vos definís el horizonte mólico, a ver, nos acordemos qué características tiene que tener sí o sí un horizonte mólico para ser mólico. A ver, si se acuerdan. Mayor al 1% de materia orgánica. Bien, más del 1% de materia orgánica. Entonces eso en cuanto al contenido. Bien, ¿qué más? Mayor de 50 en saturación de base. Bien, ¿y qué catión predomina? Los bivalentes. Los bivalentes. Bien, ¿qué más? Menor a 1500 partes por millón de pentóxido de fósforo. Bien. ¿Qué más? El color también, mayor a 3 y mayor a 5 en Value y menor a 5 bien, bien. en croma. ¿Qué más? Bien. No me acuerdo más. La profundidad. 0,20. En realidad ese ahí tiene como dos partes, si hay contacto lítico o si no hay contacto lítico. Ah, bien, no sé la profundidad. Creo que son 18 centímetros si no hay contacto lítico, si hay contacto lítico, y 20 o más si no hay contacto lítico o algo así. Después fíjense bien. Bueno, de acuerdo a eso nosotros podemos decir, bueno, si hay un horizonte que reúne todas estas características, estamos en presencia de un horizonte mólico. Después hay otros que tienen diferencias con respecto a esa variable. Por ejemplo, el ócrico. Sí, hay un horizonte, un epipedón, hablando de los epipedones siempre. Si hay un epipedón que reúne todas las características del horizonte mólico, pero no tiene la profundidad, o puede ser, porque puede estar una o varias faltando ahí, o no tiene la profundidad, o no tiene el color, o sea, es más claro, o no tiene más del 1,5% de materia orgánica, o predominan, tiene más del 50% de bases intercambiables, pero predominan los monovalentes. Si reúne las 4 o una de esas, o 2 o 3, o las que sea, deja de ser mólico para pasar a ser ócrico. ¿Sí? Entonces, ese es uno que se desprende de si le faltan esas 4 características todas juntas, o con una de ellas ya es suficiente como para decir que el horizonte no es mólico, sino que es ócrico. Lo mismo podemos decir con respecto a la cantidad de pentóxido de fósforo. Si tenemos más de 1500 partes por millón, ¿en presencia de qué estamos? ¿De un átrico? No, estamos hablando de epipedones.
De antrópico, bien, porque ese contenido de pentóxido de fósforo tiene que ver con la fertilización con fósforo. Entonces, si tiene más de 1500 partes por millón, estamos en presencia de un horizonte que ha sido fertilizado con fósforo y por lo tanto estamos en presencia de un antrópico y no de un mólico. O sea, tiene todas las mismas características de un horizonte mólico, pero tiene más de 1500 partes por millón, ya no es más mólico, sino que es antrópico. Después, con respecto a la saturación con base, si tiene menos del 50%, ¿en presencia de qué está? ¿Un úmbrico era? De un úmbrico, bien, de un úmbrico. O sea, reúne todas las características, pero tiene menos del 50% de saturación con base, o sea, que tiene más del 20% de insaturación que veíamos recién. Entonces estamos en presencia de un úmbrico que seguramente es un horizonte con un pH que ronda la acidez. ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Bueno, así lo tienen que tomar a los epipedones. Y lo mismo con los endopedones con el argílico. Por ahí es un poquito más complicado porque bueno, ahí ya tienen que hablar de valores, de porcentajes de arcilla con respecto al horizonte que está arriba, pero bueno, de ahí se desprenden también, está el nátrico, como decíamos recién, el nátrico se desprende del argílico, tiene las mismas características que un argílico, pero además tiene más del 15% de sodio intercambiable. Después, si hablamos del cándico, el cándico lo que tiene es un argílico, pero las arcillas son diferentes. En vez de ser arcillas de alta actividad, son arcillas de baja actividad. Y así también van encarando el estudio de los endopedones. ¿Está? Profesora, ¿cuál era el que tenía una estructura columnar prismática? ¿El cándico o el nátrico? El nátrico. El que tenía sodio intercambiable. El que tiene sodio, exactamente. Perfecto. ¿Queda claro eso? Sí, profe, muchas gracias. Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando hablaba bueno, que estos horizontes con respecto a los requisitos de espesor, se decía que, bueno, alguna vez dice que varían según la textura y según la morfología del perfil. Según la morfología del perfil va a hacer referencia a si hay contacto lítico o no, ¿no? Exacto. ¿Y alguna otra variable? O? No. Un endopedón espódico, ¿cómo se caracteriza? El espódico es aquel que tiene, en vez de tener, porque vos sabés que el argílico tiene signos de, bueno, en realidad, hablemos claro. Si hablamos de argílico o si hablamos de endopedones o epipedones, tenemos que hablar de números, ¿sí? Porque está basado en características cuantitativas. Pero vos en el argílico, por ejemplo, tenés un porcentaje mayor de arcilla que el horizonte que está arriba y hay un 20% más. El espódico lo que tiene es, que en cuanto a números hay que ver, lo que tiene son sequióxidos de hierro y aluminio y además tiene humus, ¿sí? Son las dos sustancias que han sido transferidas, entonces ahí encontrás esas dos cosas que también creo que son con números, no recuerdo en este momento, pero cuando vos haces el análisis de eso te tiene que dar un número, un valor de sequióxidos de hierro y de humus que sea mayor que el que está en relación con el horizonte que está arriba para evidenciar esa transferencia de esa sustancia, a diferencia del arquílico que evidencia la transferencia de arcilla silicatada. Perfecto.
Y puede ser que era de colores grises, así. Claro, pero como estamos hablando de características cuantitativas y no cualitativas, por eso te digo, por ejemplo, si ya estamos hablando de color y los colores y qué sé yo, ya estamos hablando de un VHS, por ejemplo, cuando Bien, lo que se pone en juego son características. Por eso ahí nosotros, desde el punto de vista pedagógico y práctico, por ahí hacemos la comparación entre un horizonte genético y un horizonte de diagnóstico. Pero conceptualmente no está bien hacerlo porque son características diferentes. En general, cuando estamos en presencia de un endopedón argílico, hablamos de un BP con respecto a lo genético, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que sí o sí las características que se toman en cuenta para esa clasificación son diferentes. Una es cuantitativa y la otra es cualitativa. Entonces por ahí se mezclan esas cosas, pero en realidad está mal mezclarlas. Claro, cuando lo estamos definiendo correctamente. Ahora, si te dicen a vos, ¿qué ves? Cuando vas y te dicen, a ver, ese es un endopedón espódico. ¿Qué podés ver del endopedón espódico? Ahí sí decís, bueno, veo esos colores, veo la evidencia de transferencia de humus, veo la evidencia de transferencia de esquióxido, veo esos colores, que no es lo mismo que estar utilizando eso para la definición o para la descripción. ¿Me entendés? Claro, no es lo mismo hablar de un endopedón que cuando te piden que hable de una clasificación de suelo de los espodosoles, digamos. Bueno, que sí. Si vos tenés un espodosol, seguramente tenés un horizonte espódico, así podés hablar. Pero a lo que me refiero es que vos lo tenés cuando haces la clasificación del suelo, tenés que dar los datos cuantitativos cuando hablas de un horizonte espódico. Entonces la idea, profe, sería partir de un espodosol con la explicación. ¿Por qué? Porque acá cuando te habla del horizonte espódico, ¿qué te dice? Que está caracterizado por una acumulación iluvial. Claro, no, lo que pero pasa tampoco es que te da mucho detalle. Lo que pasa es que de eso también es importante, que ustedes para definir los órdenes de suelo tienen diferentes criterios y eso también es importante que lo estudien de esa manera. Cuando vos hablas de órdenes, por un lado tenés los órdenes que se clasifican según la presencia o ausencia de determinados horizontes, ya sean epipedones o endopedones. Por otro lado, los que se clasifican en función del régimen térmico, otros los que se clasifican en términos del régimen hídrico y otros los que se clasifican en términos del material original. Sí. Entonces, el espodosol es un orden que está dentro de los que se clasifican en función de la presencia de un horizonte, en este caso el horizonte espódico. O sea, un suelo que tenga un horizonte espódico pertenece al orden de los espodosoles, entonces obviamente que la característica fundamental de un orden espodosol son las características que le da ese horizonte justamente que le da el nombre, ¿entendés? Claro, lo que yo me refería es que, por ejemplo, acá cuando te habla del horizonte espódico, lo más numérico te dice es que no son muy... O sea, que tienen como un mínimo de 2 centímetros de espesor o un poquito más, si no me acuerdo, pero no da mucho más detalle numérico, eso es lo que voy. Exacto. Bueno, sí, eso porque tienen... Sí, ¿por qué? Porque la idea de la materia no es que ustedes sean edafólogos y hagan determinaciones de suelo, porque en general los suelos que nosotros vamos a manejar, los suelos que nosotros vamos a usar, son suelos que ya están descritos, que ya están clasificados, que ya están determinados, salvo que vos quieras hacer una especialización e ir a buscar suelos vírgenes que todavía no están clasificados y ahí sí tengas en cuenta y obviamente hay bibliografía donde te dice, a ver, para ser espódico tiene que tener este número. Nosotros no les damos eso a ustedes porque no consideramos que no es necesario que ustedes conozcan ese tipo de cosas. Yo se lo estoy diciendo de manera conceptual. Y nosotros justamente por eso lo que hacemos es decirles, bueno, si ustedes tienen estas características visuales o cualitativas, bueno, entonces es un horizonte espódico. Perfecto. Muchas gracias. Sí.
Profesora, en el examen la vez pasada me preguntaron sobre un proceso pedogenético y querían que le diga la palabra de quelato, Quelubiación. ¿Ese? Me ahogo con la hierba. Quelubiación o sea, pero... ¿qué te pedían que digas? No me acuerdo, pero quería que le diga la palabra quelubiación y me decía, es un proceso pedogenético y yo no sabía ningún proceso pedogenético que se llame quelubiación, digamos. Y estaba dentro de posolización, digamos. Nunca lo saqué a la palabra porque no... pensaba que era quelato o algo de eso, pero digo, no hay ningún proceso pedogenético que se llame así de esa palabra, digamos. En realidad, si lo buscas, creo, mira, si no me equivoco, que la palabra o el término, yo creo que el término lo vas a encontrar cuando habla del proceso de transferencia. Claro, ahí lo vi. Y cuando habla de cuáles son las sustancias que se pueden transferir, ahí lo menciona. ¿Puede ser? Sí, en la eluviación, en transferencia lo menciona, pero me mareó mucho eso porque yo pensaba que era un nombre, el nombre del título, digamos, de un proceso. Y después lo vi que estaba dentro del texto de una palabra ahí en eluviación. Así claro. ¿La qué eluviación que sería la transferencia de quelato? Claro, la transferencia de hierro y aluminio. Pero quelatados. ¿Qué quiere decir quelatado? Que están asociados a una molécula orgánica. A la materia orgánica. Exacto, claro. Exactamente. Están asociados a una molécula orgánica y por lo tanto están formando un quelato. ¿Sí? Eso es quelubiación. Cuando migra todo junto, migra el quelato completo, se llama quelubiación. ¿Es un agregado, digamos? No, se forma en el suelo. Sí lo podés agregar, se usan quelatos, digamos, como fertilizante, pero se forman naturalmente en el suelo, se quelatan naturalmente las sustancias, sí. De alguna manera es un mecanismo que tiene el suelo, por eso es tan importante, un mecanismo que tiene el suelo para capturar o para ¿cómo sería la palabra? Para que me acuerde la palabra. No. Para capturar, como para capturar sustancias tóxicas, por ejemplo. Bien. Entonces, lo que hace la materia orgánica es atrapar esas sustancias que pueden ser tóxicas formando quelato, entonces así como que pierden actividad, pierden reactividad. Perfecto. Y pasa con algunos metales en particular en el suelo. Pasa con el hierro, pasa con algunos metales pesados también, por eso es importante la función de la materia orgánica en el suelo para eso, ¿no? ¿Y eso se da por alguna razón? Fuera de lo que es la edafología, tiene que ver con una de las funciones ecosistémicas que presta el suelo. Bien. ¿Y esos quelatos se da por alguna razón? Es una reacción química. O algo natural, bien. Es natural, es una reacción química natural. Bien, perfecto. Gracias. ¿El moteado se va a dar por una transferencia de arcilla, profesora? No. ¿No? No, el moteado no. Estás hablando de otra cosa, me parece. Sí. ¿De qué? Cuando yo veo moteado... Los confunden siempre a los moteados con otra cosa, que es lo que vos me estás queriendo decir, no es moteado. A las concreciones, no. Moteado y... Futanes, ¿sería? Futanes, eso. Bueno, ¿Cuál es la diferencia? Ojo al piojo ahí, ¿no? Sí, siempre me confundo. ¿El moteado qué sería? ¿Una reducción? Oxidación.
El moteado es el hierro que está oxidado y tiene colores naranjas, rojizos, amarillos. Eso es el moteado. Y eso lo puedo ver en un suelo que haya presencia, que haya fluctuación de la napa. Exactamente. El moteado te indica justamente eso, fluctuación de la napa. Cuando vos vas y lo encontrás al moteado, significa que alguna vez, en alguna época del año, la napa está en esa profundidad. Perfecto. Y ahora cuando vos has ido, la napa ha bajado, su profundidad ha disminuido, entonces ahí has encontrado ese hierro que ha tomado contacto con el oxígeno y por lo tanto se ha oxidado y por lo tanto ha quedado ahí se ha inmovilizado y ha quedado ahí quietito, oxidado, y te está mostrando que en algún momento la napa llega hasta ahí. Perfecto, ese es moteado. Ese es el moteado. Que también puede haber moteados de manganeso, por ejemplo. Son de color negro. El cután es otra cosa. El cután es la marca, digamos, que deja la arcilla cuando migra, cuando viaja a través de los poros y de las paredes de los agregados, va dejando una capa, un barniz en esos poros y en esas paredes que te indica que esa arcilla que está ahí viene de arriba y no que se ha formado in situ. Perfecto. Porque por ahí vos te puede pasar que encontres un 20% más de arcilla que en el horizonte subyacente, entonces decís que es argílico, pero en realidad puede ser que esa arcilla se haya formado in situ y donde no vas a encontrar esos cutanes. Entonces, en vez de tener un argílico, ¿qué vas a tener? ¿Un agrico? No. Puede ser un cámbico. Un cámbico, sí. Puede ser un cámbico, donde recién se está iniciando algún tipo de proceso de transformación y podés encontrar algo de arcilla, pero que se ha formado ahí. Y ahí no vas a encontrar cután. Perfecto. Ingeniera, yo me tengo que retirar porque tengo que salir. Le hago una pregunta. Sí. Por las dudas, si llegásemos a necesitar, ¿podemos coordinar para una consulta más para el lunes, martes? Para el martes capaz que podría ser. Bueno. Yo ya le voy a mandar mensaje, usted confírmeme cualquier cosa. Bueno, dale. Muchas gracias, hasta luego. De nada, hasta luego. Yo no tengo más preguntas, profesora, gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna más? Yo, ingeniera, tengo una consulta volviendo al tema del pH. No sé si ya lo habían hablado antes en las otras clases, pero quería que me explique más o menos lo que sería la relación entre el pH y los factores formadores. Bueno, el pH fundamentalmente tiene que ver con la presencia, o sea, cuando nosotros medimos el pH, medimos el potencial hidrógeno, ¿verdad? O sea, básicamente la concentración de protones que hay en la solución del suelo. Entonces, uno de los factores formadores que puede dar origen a pHs ácidos, por ejemplo, o alcalinos, o neutros, qué sé yo, es la precipitación, o sea, el clima, y dentro del clima, la precipitación. Cuando vos tenés una elevada precipitación, un balance hídrico positivo, lo que pasa es que el agua que ingresa al perfil va removiendo hacia capas más profundas los cationes formadores de bases. Entonces, mientras bajan los cationes formadores de base, aumentan los cationes generadores de acidez, como el protón, que te dan a vos un pH en general más ácido. Entonces, las regiones donde el clima como factor
y la precipitación como componente de ese factor, a vos te dicen algo acerca del pH. En general, en las zonas donde llueve mucho, tenés pHs más bien ácidos por esa remoción o lavado de cationes básicos o generadores de alcalinidad. Ese factor. Después, otro factor interesante a analizar en el pH es el material original. Vos sabés que tenés materiales, minerales, rocas ácidas, rocas calizas, rocas que también, si vos tenés, si el material original es rico en minerales, o esas rocas son de origen ácido, te van a dar también suelos con pH más bajo, a que si tenés más bien rocas calizas o generadoras de pH más neutros o alcalinos. Ese también es un factor importante. La materia orgánica es otro. Los suelos que tienen más cantidad de materia orgánica en general son más tirando a la acidez porque hay más actividad biológica, porque se genera más dióxido de carbono que te genera ácido carbónico, también las moléculas que se disocian de la materia orgánica también generan acidez. Entonces, en general, suelos con alto contenido de materia orgánica son más ácidos también. El origen de la materia orgánica también es importante porque hay materia orgánica, por ejemplo, los pinos, que generan también un tipo de materia orgánica que genera también acidez. ¿Qué otro factor me estoy olvidando? Nieve. Bueno, y así analiza factor por factor qué pasa fundamentalmente con más allá del material original y de la vegetación, lo que tiene que ver con el agua como agente, digamos, en el caso del lavado de base, en el caso del relieve, cómo actúa ahí el ingreso o no de agua al perfil. Claro. Eso está clarito, igualmente todo esto que te estoy diciendo está mucho mejor dicho en la guía, está perfectamente explicado. No sé por qué tenés dudas con respecto a eso. O sea, ¿tenés alguna duda puntual o no lo has leído eso? No, no lo encontré en la guía, así factor por factor. Sí está en la parte de factores formadores, bueno, como las explicaciones del lavado de base y todo eso, pero bueno, tenía duda más que nada en la influencia más que nada del pH. Igual ya me fijo en lo del pH está en naturaleza y relación de los iones absorbidos, que habla de suelo ácido, suelo neutro y suelo básico, que habla del carbonato, bicarbonato. Pero no está lo de los factores formadores. Eso sí, pero está antes de pH. ¿A dónde? Está en factores formadores de cationes, ¿no? Ya le digo. Está en influencia de los factores formadores del suelo en la distribución de cationes. Y bueno, eso es. Ahí está. Profe, disculpe, quería hacerle una consulta de física-química con respecto. Nos dan un cuadrito. Bueno, yo tengo una guía vieja. De todas maneras, digamos, nos dan un cuadrito y en el cuadrito está, por ejemplo, silicatos, óxidos, carbonatos, fosfatos, cloruro, sulfuro, sulfato y nitrato, creo que era el último. Y en base a eso, digamos, la clasifican por la solubilidad. Uh-huh. ¿Cómo, digamos, yo lo tengo que estudiar en base a esa solubilidad? O sea, no sé si me explico. Así como está. A ver, esto en realidad ustedes no, es que en realidad ustedes ya deberían conocer cuál es la solubilidad de todas esos minerales que se presentan ahí. Eso ustedes ya lo saben. Esto es simplemente, bueno, a ver, estos son los que predominan en el suelo y esta es su solubilidad y en base a eso nosotros tenemos en cuenta, como estábamos hablando al principio,
que cloruros y sulfatos de sodio y de potasio son solubles, ustedes ya lo han visto, y que el carbonato de calcio o el sulfato de calcio ya tienen una menor solubilidad, son de mediana a baja solubilidad. Bueno, eso ustedes supuestamente ya lo saben. Ahora, es importante para lo que hemos visto al principio, para la cuestión de la sal, o sea, ¿qué pasa en el suelo cuando predominan unas u otras? ¿Qué pasa en el pH? ¿Qué pasa en el funcionamiento? ¿Qué pasa en la actividad biológica? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso así, o sea, eso lo tienen que estudiar así, lo tienen que conocer, cómo funcionan las sales y los materiales, y cómo, en qué están enriquecidos determinados materiales originales para saber qué es lo que pasa en el suelo. ¿Ah? Las más importantes, las que nosotros tenemos fundamentalmente en cuenta son esas, los cloruros, los sulfatos, carbonatos, bicarbonatos de calcio, de sodio, de potasio, y bueno, y en ese sentido ustedes ya conocen, digamos, cuál es la solubilidad. No sé si alguna en particular tenés alguna duda o cómo. No, era para relacionarlo, digamos, con esto de la doble capa. Sí, sí. Uh-huh. Así. Bueno, profe. Así, exacto. Profe, mire, yo también tengo otras dudas de las salidas, pero eso lo voy a ver con mi compañera y de ahí no sé si algún otro día usted nos puede dar consulta, porque la verdad que es como que no lo tengo tan claro en cuanto a lo que sería la parte de la clasificación de los suelos y eso. Más que todo tengo que sentarme a verlo bien, pero bueno, seguramente en el examen final va. Entonces, sí. Bueno, dale, me avisan. Eso sería, sí, eso sería de mi parte. Muchas gracias. De nada. Yo tengo una duda. Capaz que sea medio tonto, pero en el examen me ha dejado medio perdida. Y era la meteorización física. Sí. Cuando he hablado de temperatura. Yo había dicho ahí de que influía por los cambios de temperatura, ¿verdad? Entonces hacía que se expanda y se contraiga por el enfriamiento diurno, el calentamiento diurno y el enfriamiento nocturno. Pero me decía como que no estaba bien. Y después al último me terminan diciendo de que lo que yo tenía que decir era los coeficientes de dilatación. Bueno, es que un combo, digamos, de proceso que actúa, digamos, sobre la roca o el mineral, actúa lo que se llama amplitud térmica, ¿sí? Amplitud térmica, como vos decías, que tiene que ver entre el día y la noche, tenés un gradiente muy elevado de temperatura, o sea, cambia bruscamente la temperatura, y eso hace que dentro de una misma roca vos tengas distintos minerales con coeficientes de dilatación diferenciales, y eso hace que se genere esa ruptura o ese quiebre, ¿sí? Porque si vos no tuvieras esa diferencia dentro de la roca, no le pasa nada, ¿entendés? Justamente lo que hace esa amplitud térmica es actuar sobre esas diferencias en los coeficientes de dilatación de los distintos minerales que forman parte de la roca, y eso es lo que genera la ruptura. Entonces, como que no estaba mal, pero estaba incompleto por ahí el concepto. Bien. No, pues yo no entendía a dónde quería llegar. Y entonces era eso. Claro, eso sucede. Exacto, claro. Sería el proceso completo. Por ahí les pasa también cuando tienen que hablar ¿Y del agua cómo se del efecto del aire entrampado, o del efecto o el planchado con el efecto del agua. Es como que dicen la mitad y le falta la otra mitad del proceso, ¿entendés? Entonces, les pasa también ahí. Tiene que completar toda la historia, como que le falta una parte del cuento, ¿entendés? Dicen el principio, dicen el final y le falta todo el nudo
el desarrollo, entonces por eso le dicen que está mal, pero que en realidad no es que esté mal, sino que le falta, digamos, completar cómo es el proceso en general, porque si le falta algo, entonces no está comprendido para nosotros. Bien. ¿Y con lo del agua también sería lo mismo? ¿Cómo con lo del agua? O sea, como agente de meteorización. Porque sería cuando hablas de temperatura del agua, me decís vos. No, en meteorización física también un agente es el agua, que puede estar como hielo, o sea, en estado sólido o líquido. Está bien, bueno, por eso te digo, eso tiene que ver con la temperatura y sí, claro que sí. El agua congelada o en estado sólido tiene un mayor volumen que el agua en estado líquido. Entonces, cuando se congela, aumenta el volumen y eso genera presiones que hace que la roca se agriete. Ah, bien. Bien. Es un cambio en el volumen, entre un estado y otro del agua, un cambio en el volumen, porque no es lo mismo, porque también se puede producir meteorización física por el agua, pero por el arrastre, digamos, del agua y de partículas que generan desgaste superficial de la roca. Esa es otra acción del mismo agente. Bien. Entonces, cuando vos hables del agua, aclara de qué parte del agua estás hablando o qué tipo de acción del agua sobre la roca. Si es el cambio de estado o bien el desgaste que produce el paso del agua sobre la superficie de la roca. Bien, buenísimo. Gracias. De nada. Entonces les recomiendo que cuando ustedes hablen de algún proceso sean claros en lo que están diciendo y sean claros en todos los pasos o todas las cosas que pasan durante el proceso, porque por ahí si les falta algo no va a estar completo y les van a decir, por ahí ustedes se quedan ahí como que en realidad no saben lo que le están preguntando, pero porque les falta decir una parte importante. No es que sea caprichoso, sino que es una parte importante. Claro, por ahí uno no le presta atención a lo que realmente importa. Sí, por ahí sabes lo que pasa, Gisela, lo que pasa por ahí es que cuando resumen, por ahí omiten alguna cosa. Entonces ustedes ya después estudian el resumen y a lo que capaz que ustedes pensaban que se lo iban a acordar, pero cuando ya empiezan y avanzan y van acumulando conocimiento y después vuelven a repasar con el resumen, ya se han olvidado de esa partecita que pensaban que se la iban a acordar y lo van arrastrando así y después por eso se descolocan porque ya se han olvidado de esa partecita. Entonces tengan cuidado cuando elaboran los resúmenes de incluir todo lo que les parece importante, que crean, aunque crean que se lo van a acordar, lo ponen igual, cosa que cuando repasen no les pasen esas cosas. Bien, bien. El resumen termina más largo que la punta de la cátedra. Tengo una consulta, Floppy, que me quedó colgada y esta sería la última. ¿Viste en bosquejo, cuando nosotros vamos a ver los tipos de suelo de cada región o subregión, en la parte de la cuenca, no hay ninguno específico? No sabría cómo encarar esa parte. Digamos. ¿Específico en qué sentido, Agus? Y no es claro, viste, que por ejemplo, no sé, vos en la llanura chacopampeana tenés en la semiárida, por ejemplo, un aplausto léntico. O así con nombre y apellido, ¿me entendés? No hay ninguno en la parte de la cuenca. Yo sabía que, por ejemplo, en la parte de Trancas era como muy variado en cuestión de metros o kilómetros, era muy variado el tipo de suelo. Sí, cuando íbamos a la cuenca encontramos 3 tipos de perfiles diferentes. Lo que estoy ahora buscando, ya te digo, porque si hemos puesto, no sé si la han visto a la guía que dice suelos de Tucumán, para las que me preguntaban de los suelos de Tucumán, no sé si la han visto. Ah, no, yo vi la serie de Manantial y el bosquejo. Bueno, hay una guía nuevita, que dice suelos de Tucumán. Ahora la voy a descargar y me voy a fijar si están los suelos de la cuenca Tapia Tranca
descritos los tres. Les recomiendo, creo que Ana Díaz, ¿estás? Sí, profe, Pamela. ¿Te Es que acordás? lo que pasa es que Ana justo se Pamela, levantan son mis igual. hijos, ya es un lío. Sí, por eso apago el micrófono. Ya está mi Bueno, deber. escúchame, capaz que no la has visto vos y me estabas preguntando recién que lo ibas a ver con tu compañera, que no te quedaba claro, capaz que no la has visto esa guía, se llama Suelos de Tucumán, está ahí en la página en descargas. ¿Es la guía de vieja del ingeniero Fada o no? No, es nueva y se llama Suelos de Tucumán, lo que dice la Agustina es el bosquejo. Bien. Ese es muy general, es muy largo, tiene cosas que por ahí a ustedes no les... Entonces, por eso hemos elaborado esta guía nueva que se llama Suelos de Tucumán. Está el orden de los antisoles. Esa guía que usted dice, ingeniera, ¿está en el aula virtual, en el campus? No, está en la página. Está en la página, en edafología.org. Ahí es donde están todos los apuntes. Yo en el campus voy subiendo para el cursado solamente semanalmente lo que estamos viendo. Pero en la página está todo junto y está la guía Suelos de Tucumán. Y ahora estoy buscando lo que me pregunta la Agustina. En Cuenca, Tapia, Tranca está el orden de los entisoles, el altisol. Bueno, eso Agustina. Perfecto, sí, justo ahora lo estoy viendo y la verdad que está mucho más práctico, me parece. No te compliques la vida y cuando te hablen de Cuenca, Tapia, Tranca, búscalo, menciona los que están solamente en esa guía, porque si la hemos hecho esa guía justamente para eso, para que tengan en cuenta esos suelos como ejemplos para todos. Yo también les recomiendo que esa guía la vean. Y cuando les preguntan, por ahí les preguntan, ¿y en Tucumán a dónde? Por ejemplo, estaban hablando de cualquier cosa, de cualquier proceso, de alguna cuestión en particular. ¿Y en Tucumán dónde podría encontrar eso? ¿Y en Tucumán en qué región? Entonces, eso les sirve a ustedes para tener elementos para dar ejemplos. Entonces, véanla con tranquilidad, aprovechen que hemos podido elaborarla, porque en general pasaba eso y tiene que ver más que nada con el tema de que sabemos que la virtualidad capaz que se extiende y probablemente no pueda, el año pasado no lo hemos podido hacer, este año menos, que es viajar y ver los suelos de Tucumán, cada vez ya los veníamos viendo menos, ahora directamente nada, entonces ahí la hemos elaborado justamente para eso. Y en la región serrana, porque no figura en la región serrana en este apunte. No, porque son los suelos que nosotros visitamos. Ah, bien, eso es lo que querés saber. Así que sí. Son los suelos, claro, son los suelos que nosotros solíamos visitar y que ya no lo estamos pudiendo hacer, esos son los que figuran ahí. Bien. Si te querés saber y profundizar, si te interesa por algún motivo la región serrana, ese sí búscalo en el bosquejo, dale una mirada y fíjate qué tipo de suelos puedo encontrar ahí. Lo que no esté acá en suelos de Tucumán, que es lo que nosotros visitamos, está así en el bosquejo. Bien. Buenísimo, Floppy. Yo con esto ya termino por hoy. Seguro también te voy a estar molestando ya con Ale para la próxima semana. Bueno. Más seguro el martes que pueda. Meta, perfecto. Cualquier día viene bien. Bueno. Dale. Nos vemos, Floppy, que andes bien. Dale. Chao, suerte, que estén bien. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. De nada, chicos, que estén bien. Nos vemos.